Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, del Grupo Radio Turquesa, de La Pantera y también, por supuesto, La Nueva República, nuestro hashtag Voces del Periodista. Y también nuestro canal de YouTube del Club de Periodistas de México, desde donde estamos transmitiendo, y desde este auditorio de la Fundación Antonio Sáenz de Mirafie y tal, donde tanto agradecemos la presencia de nuestros queridos amigos radioescuchas y cibernautas, a quienes tanto queremos. Y bueno, pues con el maestro Jorge Santa Cruz, el doctor Juan Ramón Jiménez, es que continuamos precisamente en esta dinámica, doctor Jorge, lo que nos compartía el doctor Juan Ramón Jiménez sobre estas nuevas estrategias, otras nuevas armas, este 2025 del que nos hablabas. ¿Qué es, en qué consiste y por qué se habla de ello, Juan Ramón? Mira, este es un programa de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, la US Air Force. Ellos plantearon la emergencia de China como potencia mundial, y frente a esa emergencia de China ellos tienen este escenario que lo pueden buscar en el internet, se llama el 2025 US Air Force. Ellos plantean un escenario en donde le llaman King Khan, o sea, el rey Khan. O sea, que yo lo he llamado así en español como el circuito dragón. ¿Cuál es el circuito dragón? O sea, China como punto, como fortaleza, y luego Singapur, Hong Kong, que ya es parte de China, Macao, que viene siendo Las Vegas chinas, ¿cómo se llama? Japón, Australia, Nueva Zelanda. Esos son lo que podríamos llamar el circuito dragón. ¿Por qué el circuito dragón es tan fuerte y poderoso en estas épocas? Porque se mueven los mercados financieros, tanto el área oscura, los lados oscuros de la globalización de las que hablaba ya nuestro amigo Alfredo Jalife hace mucho tiempo, se está cumpliendo en el caso de China. Y este circuito dragón inicia en Singapur, pasa a Hong Kong, pasa a la bolsa de Shanghai, pasa a la bolsa de Tokio, la bolsa de Singapur y regresa. Es un circuito que le llaman hot money, dinero caliente, en donde todo entra, te digo, lados oscuros y lados brillantes. Los papeles de Singapur que lo sacaron la revista Proceso hace tiempo, estaba Francisco Gil Díaz, un tipo muy brillante pero muy maquiavélico, en donde los excedentes petroleros fueron a dar a la bolsa de Shanghai. ¿Por qué a la bolsa de Shanghai? Porque dijo, somos de derecha y nunca van a pensar que los excedentes petroleros se pusieron en un país comunista. Entonces ahí se quedaron gran parte de los recursos de los excedentes petroleros, parte de lo que sacó la revista Proceso y que yo le he estado dando seguimiento. Entonces este circuito dragón es una esquina del cuadrángulo 2025 de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. El otro se llama, en contraesquina a la gran potencia china, está la ruta de Gulliver. O sea, Gulliver, si bien recuerdan ustedes, es el gigante que está atado por los pigmeos, por las hormiguitas. Entonces dice Estados Unidos, yo estoy simplemente pasándole la información que viene ahí. Dice Estados Unidos, son los pigmeos que quieren amarrar a Estados Unidos. Y los pigmeos significan terroristas, narcos, en fin, todos los que quieren golpear a Estados Unidos. Y para esos ya también tenemos un escenario de acción. El otro escenario... O sea, se ponen, perdón, pero es increíble que a estas alturas estos escenarios como que los buenos son y ellos, los malos, ¿no? Sí. Siempre ha sido. Como si fuera algo aparte, perdón. No, es cierto, Celeste, es cierto. Siempre ellos, te estoy diciendo, eso es lo que piensan ellos. Ellos se creen el país maravilloso del mundo, que ya no lo son, lo fueron probablemente en alguna posible temporada, pero ya no son el país elegido por Dios.
O sea, ellos se creen Dios, que es otra cosa, ¿no? Nosotros estamos simplemente... no todos, hay un gran pueblo norteamericano. Hay un gran pueblo Pero estos grupos de consorcios, perdóname. Sí, no, tienes toda la razón. Acepto la corrección. El comentario, no es corrección, es comentario. Pero el hecho es que es el pensamiento imperial de ellos, ¿sí? El otro es la llamada ruta de la seda. La ruta de la seda para ellos también es muy peligrosa porque es la unión estratégica, geopolítica entre China, tiene que entrar la India, tiene que entrar Pakistán, Rusia, de hecho Rusia ya está en el petroyuan y termina en Londres. Por eso Londres va a ser estratégica porque es la City, o sea, todavía es la City. Que si el Brexit o no el Brexit, pero el hecho es que la City sigue teniendo un gran poder. Y en este caso Donald Trump ha un poco golpeado a la OTAN y a sus aliados europeos y le da el favor a China, porque China es la que está aprovechando esa posibilidad de unión. Y fíjate lo que está haciendo, una infraestructura del siglo XXI con puros trenes de alta velocidad, pero de alta velocidad, para cruzar todo el enorme territorio desde Pekín hasta Londres. Entonces, esto va a dejar a Estados Unidos nada más en su fortaleza interna, y ahí es donde otro gran economista, profesor y matemático, Johan Galtung, está diciendo, son las contradicciones internas del imperio las que lo van a destruir, no son las contradicciones externas, no es China, no es Rusia, no es Europa el enemigo que va a destruir Estados Unidos, son las contradicciones internas las que lo van a destruir. Y esto, ¿cómo va a terminar? Dice el profesor noruego, dice, va a terminar en una Estado-nación, y lo hemos platicado aquí varias veces, en donde Chicago, por ejemplo, va a ser la gran ciudad de todo medio oeste, Los Ángeles va a ser otra gran ciudad, Nueva York van a ser otra, pero van a ser así como ciudades-estado, regresar a la época medieval, ¿sí? Entonces, esos escenarios, aunque son escenarios, no quiere decir que sean realidades, pero son los escenarios que hay que visualizar para cómo México se va a incrustar. ¿Se va a incrustar con los enanos de Gulliver? ¿O se va a incrustar en las grandes ligas de la ruta de la seda, la nao de China, el petroyuan, los pagos de petróleo en oro, etcétera? O sea, México tiene que jugar en las grandes ligas y no quedarse en los pigmeos, porque pues, por eso a veces hemos criticado y duramente a nuestra clase política que se está achicando cada vez más. Y yo recuerdo los enormes territorios que tenía la Nueva España, que llegaban hasta Vancouver y hacia el sur hasta el Golfo de Darién. Todos esos enormes territorios los perdimos por no tener una clase política que jugara los intereses geopolíticos de la Nueva España. Y perdón que haga aquí un paréntesis, y lo comentábamos nosotros también y lo hemos compartido, queridos amigos. Fíjense, por ejemplo, ahora que se habla, y lo decíamos con el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, por ejemplo, ahora que está este proyecto del Tren Maya, que es una infraestructura, es algo que va a ser muy positivo para un desarrollo real económico, no de que los capitales golondrinos y todo lo que antes escuchábamos, que estábamos supeditados casi como que a limosnas, saqueos, y lo que se les cayera de la bolsa es lo único que quedaba. En este caso que se está hablando de infraestructura, hay golpeadores, digamos, de ese grupo, de esos grupos agónicos, y no me estoy refiriendo a lo político, y yo con todo respeto a todas las formas de pensamiento y a todos los grupos políticos, bueno, a los que lo merezcan el respeto, no, pero sí como seres humanos a todos. Pero ¿a qué me refiero? A esta cuestión agónica, digamos, de un modelo económico. Entonces, hay quienes tratan de golpear este tipo de visiones, Jorge, y lo comentábamos, de ir en contra de todo ello. Por eso es importante, y reitero, la participación ciudadana, nuestra opinión. Escuchamos estos grandes temas que nos comparte el doctor Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, pero ¿dónde estamos insertados nosotros? ¿Dónde nos debemos insertar nosotros? Es muy importante. Jorge, vamos a ir a un corte. Sí, ¿Qué reflexión nos das? Si me lo permiten,
la Primera Guerra Mundial, que se conmemoró pues recientemente el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial en 1918, empezó no por el asesinato del archiduque Francisco José en los Balcanes. En los Balcanes, en Serbia. En realidad empezó porque Alemania ya tenía pactada la construcción de un tren que iba a ir de Alemania hacia Bagdad. Y eso le iba a dar a Alemania una ventaja de 2 meses o de mes y medio en el manejo de las mercancías. Porque mientras la Gran Bretaña iba a tener que navegar y entrar por el Mediterráneo, etcétera, Alemania, con el Kaiser Guillermo II, iba a llegar directo de Alemania por tierra a Irak. Eso me da miedo, porque lo que está diciendo Juan Ramón, si hacemos una comparación, yo lo dejo con puntos suspensivos. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y vamos a participar. Y vamos a ver que lo que nos toca es seguir para adelante y seguir con optimismo. No hay de otra, así debe de ser. Vamos a un corte, no tardamos. Gracias.